Amigos, estamos con la licenciada Amparo Cifuentes Luna. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues quisimos platicar con algunas distinguidas damas, principalmente aquellas que se han destacado en el ámbito, en diversos ámbitos, en este caso en el ámbito académico, en el ámbito social. En el caso de la licenciada Amparo, ella fue directora del centro de estudios, ¿verdad? Cuando era tronco común la escuela de administración, en aquella transición que se dio, y luego va a ser la primer directora de la escuela, ¿verdad? Pero ella tiene toda una trayectoria y bueno, pues aunque parezca increíble para las actuales generaciones, no fue fácil. Como mujer ha significado pues una vida de lucha, porque aunque parezca eslogan, el patriarcado existe. Y en ese sentido, pues usted se enfrentó a muchas de esas situaciones, licenciada. Sí, como no, corría el año de 1990, cuando se fundó la escuela de, como tú lo dices, Centro de Estudios Profesionales, conocido como el Tronco Común. Y la verdad, pues sí fue un reto, ¿verdad? Porque pues comenzaba la escuela, era una escuela profesional de la Universidad Autónoma de Coahuila y pues era mujer, era coordinadora del centro de estudios y pues era una mujer, ¿verdad? En el 90, que todavía en ese entonces, todavía las mujeres no tenían el lugar que tienen ahora, ¿verdad? Actualmente. Entonces sí fue un reto estar ahí. Duré 8 años, 2 años como coordinadora, 3 años como directora, me reelegí y entonces duré 8 años al frente de la dirección. Que fue la verdad todo un reto. Yo insisto, nuestra generación todavía crecimos bajo los viejos moldes, ¿verdad? La licenciada es hija de una pareja, un matrimonio de profesionales de la educación. Su mamá, ¿verdad? La entrañable maestra, pues aquellos años en la escuela con la maestra Lazarita Verástegui, ¿verdad? Y el profesor Chemita, nuestro querido maestro, compañero, reportero, periodista de toda la vida. Y crecer en ese ambiente, yo creo que fue determinante para usted, maestra. Sí, claro que sí, definitivamente. Te digo, una de las cosas que a mí me formó mucho fue cuando estaba en 6º año de primaria, que concursé en un concurso de aprovechamiento y gané. Afortunadamente gané y fui a visitar al presidente de la República, que en aquel entonces era el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Creo que pues, estaba en 6º de primaria, fue algo muy fuerte para mí y me marcó en mi vida, pues de niña, ¿verdad? Porque pues estaba en 6º de primaria. Y sí, pues sí, definitivamente mis papás maestros, al fin, ¿verdad? Tuve una educación de maestros, familia de maestros, ¿verdad? Así es, sin lugar a dudas, el profesor Chevita siempre fue una persona muy culta, una persona muy preparada. Crecer en ese ambiente, como dice usted, pues obviamente fue determinante. Y luego aquel San Pedro, aquella secundaria Covantes, no había tantas mujeres en las escuelas. Okay. Yo creo que fue difícil, ¿no? Sí, cómo no. O sea, estamos hablando de una época donde las mujeres realmente no sobresalían o no teníamos realmente la oportunidad, ¿verdad?, de sobresalir. Como tú dices, era un patriarcado que afortunadamente en estos tiempos actualmente ya no existe, ¿verdad? Así es, la secundaria en la Covantes. Sí, la secundaria en la Benemérita Covantes, nosotros inauguramos el edificio nuevo en el 69. Yo estaba en primer año cuando se inauguró el edificio nuevo allá en la Covantes. Soy de la generación 69-72. Así es, los 70s. Y luego a la prepa Agua Nueva. Y luego a la gloriosa preparatoria Agua Nueva. Ahí del 72 al 74 me fui a Agua Nueva. Y después a la Escuela de Comercio y Administración, ahora Facultad de Contaduría y Administración, para la carrera de contador público. Eran los 70s. Sí, una época de cambios muy interesantes. Sí, cómo no, eran muchos cambios, sobre todo porque pues uno nunca había salido aquí de San Pedro, ¿verdad? Y irte porque no había opciones. Si has estado en la escuela de administración, pues yo creo que aquí sigo estudiando, ¿verdad? Pero en ese entonces, en el 69, pues no. En el 74 no había opción. Y me fui a Torreón a estudiar contador público.
Así es, también pocas mujeres. Sí, también pocas mujeres. Y otra cosa, Tavares, en ese tiempo que yo estudiaba en la FECA, era la única universidad pública. No había Ibero, no había TEC de Monterrey, entonces todos los estudiantes, aunque estaban muy bien económicamente, estudiaban ahí en la FECA, en ese entonces. Fue una generación con brillantes licenciados en administración, contadores, la verdad, con discípulos suyos, han ocupado cargos importantes, muchos. Esa generación fue muy brillante. Sí, claro que sí, y afortunadamente cumplimos 47 años de egresados y cada año en el mes de febrero nos juntamos para recordar viejos tiempos, los que quedamos, ¿verdad? Así, la universidad, en aquellos tiempos, insisto, son los 70s, venía el movimiento de liberación femenil, acaba de pasar 68, 71, se daba la reforma política, un tiempo muy interesante, había luchas sociales en la comarca lagunera, tengo entendido por aquellos tiempos andaba Hernández Vélez, andaban todos ellos con el movimiento urbano popular. En ese ambiente le tocó la universidad, licenciada. Sí, claro que sí, a mí me tocó la autonomía universitaria en el 73. En el 73. Era cuando la universidad obtuvo la autonomía, la Universidad Autónoma de Coahuila. Así que hubo movilizaciones, claro, y las pugnas aquellas para que la universidad pudiera, y bueno, pues un ambiente universitario muy enriquecedor también. Sí, claro que sí, sí. Yo tengo muy buenos recuerdos de la FECA porque primero fui maestra adjunta de uno de mis maestros y después tuve la oportunidad de ser maestra ya titular con base en la propia Facultad de Contaduría y Administración. Sí, tiempos muy interesantes porque, insisto, a pesar de que pues, se vivía una época de cambios, todavía existía esa visión machista. Sí, claro que sí. A lo mejor usted en su casa no lo vivía porque su papá siempre fueron personas muy cultas, muy preparadas. Pues todas sus hermanas fueron maestras, fueron mis maestras. Dos maestras, de ellas. Dos de la ellas. Maestra Licha, en paz descanse la maestra Moni, ¿verdad? Pues la verdad era un ambiente muy, muy especial en casa, pero pues la sociedad todavía no cambiaba. No, esto es nuevo, afortunadamente, ¿verdad? Así es. Bueno, y se gradúa. Sí, me graduó en el 79, en febrero del 79, y en el 84 entro a dar clases a la Facultad de Contaduría y Administración. Mi ingreso es en el 84. Y me voy un año a vivir a Francia, a París, me voy un año a estudiar el idioma, del 89 al 90 estuve un año, y regresando de París me dicen que van a abrir la escuela profesional aquí en San Pedro, y me ofrecen la coordinación, el licenciado Raúl Amador Cifuentes y el licenciado Emilio Bichara Marcos Garza. Los distinguidos paisanos. Son petrinos. Sí, y de su generación. Y de mi generación, los dos, sí y bueno, grandes amigos. Así es, y se consolida el proyecto. Sí, una escuela profesional en San Pedro, ¿verdad? Que bueno, había habido el intento de la escuela de ingeniería ambiental, que desgraciadamente no prosperó, pero era un reto, ¿no? Porque claro, venían con ese antecedente. Sí, claro, era un reto porque era la primera escuela profesional en San Pedro, ¿verdad? Y no había otra opción, o sea, no existía el TEC, no existía la Universidad Tecnológica, la Politécnica, no existía ninguna escuela profesional. Fuimos la primera, bueno, la segunda, ¿verdad? Porque la primera fue ambiental, pero fuimos la segunda opción como primera escuela profesional en San Pedro, Coahuila. Así, sin lugar a dudas, y fue un luchar contra corriente, según tengo entendido. Al mismo interior de la universidad había mucha resistencia, y más que una mujer estuviera al frente del proyecto. Claro, nos costó mucho sostenernos, de veras, Tavares, mucho. Solamente la planta de maestros y yo vivimos unos tiempos difíciles para sostener la escuela. Gracias a Dios se sostuvo y pues ahora tiene muy buena fama, gracias a Dios. Yo estoy muy contenta de que ahora la escuela de administración, porque ya es escuela de administración San Pedro, ya tenga 2 carreras terminales y ya son 2 opciones más para los chicos de aquí de San Pedro, ¿verdad? Así es, esa planta de maestros que iniciaron, la verdad fue heroico, ¿verdad? Pocas horas, un lugar alejado. Sí, fue un reto porque
yo creo que no sacaban ni para la gasolina con el pago. Era un grupo de 54 muchachos al inicio en el 90, y mis maestros pues se les hablaba con la verdad, ¿verdad? Pues va a ser poco el pago, pero pues vamos a entrarles por San Pedro, ¿verdad? Y en realidad sí, no me equivoqué, fíjate, en elegir a la planta de maestros. No me equivoqué porque siempre estuvieron ayudándome, a pesar de ser mujer, ¿verdad? Siempre estuvieron ayudándome, y todavía existen dos maestros activos en desde el 90. Entonces, pues no me equivoqué definitivamente en elegir a la planta docente. Sí, 35 años. ¿Sí? Hace 35 años, Sí, parece señor, que fue 35 ayer. años. ¿Verdad? ¿Y cómo fue el proceso para que el tronco común, porque estudiaban aquí 2 años y luego se iban a Torreón? Sí. Tenían que terminar allá en Torreón, pero ¿cómo fue el proceso para que se convirtiera ya en escuela? Usted lo vivió, aparte de la burocracia que implica todo eso, todos Sí, los sí, trámites. lo viví ya como docente, ya no como directora, ¿verdad? Porque estaba al frente de la dirección el licenciado Javier Loza Rodríguez, él estaba al frente, y fue un reto también que nos autorizaran la carrera a terminar de licenciado en Administración de Empresas. Así ya los 4 años completos. Sí, aquí ya en los San 4 años Pedro. completos, que pues es un gran triunfo, ¿verdad? Para los muchachos y para la universidad y para todo San Pedro, ¿verdad? Para la sociedad sanpetrina. Y luego llega la dirección ya de la escuela. Sí, llega ya la dirección de la escuela, y pues hasta la fecha, ahorita acaban de tener elecciones el año pasado. El contador público Javier Loza Estrada hizo un excelente papel en los 6 años que estuvo al frente de la dirección. Un excelente papel, ¿verdad? Así, porque pues, a lo mejor los chavos ahorita se les hace normal que haya escuelas profesionales aquí en San Pedro. Sí, ahorita sí. Pero nuestras generaciones pues tuvimos que No. salir. Se ¿A tuvo estudiar? que salir a estudiar con Fuera. todo lo que implica, lo económico, los riesgos, todo eso. Pero aparte de la actividad académica que está reconocida, hay un libro muy interesante donde la universidad reconoce a las mujeres que han pasado por la universidad, que han ocupado cargos importantes, y ahí está incluida la maestra Amparo. Sí, es un libro de mujeres universitarias que fuimos en su momento directoras de escuelas o facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila. Fue el año pasado, en marzo del 2025. Y se plasmó la biografía de cada una de nosotros, pero sí fue exclusivamente de maestras mujeres que fuimos directoras de las escuelas. Que la verdad, bueno, pues antes, yo insisto, era otro rollo. Ahorita hasta ya hay leyes Sí. que obligan que los trabajos, que las instituciones tengan el 50% de mujeres, hay cuotas de género, cosa que antes era impensada. Claro que sí, sí. Ese libro está muy interesante porque fue un reconocimiento de parte de la Universidad Autónoma de Coahuila para las mujeres directoras en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? El año pasado, en marzo del 2025. Sí, bueno, la intención de nosotros al hacer este pequeño reportaje es precisamente eso, darle a conocer a las actuales generaciones, a conocer el trabajo que han hecho ustedes, y que las actuales generaciones, que quede como testimonio de que no fue fácil. La lucha de la mujer, Claro. la condición de la mujer siempre ha sido una condicionante. Hasta ahorita, a pesar de que hay un gran avance en materia de equidad de género, se sigue dando esa discriminación. Sí, otra de las cosas, Tavares, que a mí me dio mucha satisfacción, que en el año 2000, en la administración del licenciado Emilio Francisco Bilbao Marcos, yo fui la única mujer directora en la Contraloría. Había mujeres, pero jefas de departamento, pero en las direcciones yo fui la única mujer en la administración del licenciado Bilbao Marcos. Y de las primeras funcionarias, Sí, la sí, verdad, sí. y de primer nivel. Sí, de primer nivel, te digo. Ya con Emilio Marcos ya fue diferente, habíamos más mujeres al frente de las direcciones. Pero con el licenciado Bilbao yo fui la única mujer, todos eran hombres. Así es, porque también esa faceta